Justo cuando brotaban en la península ibérica multitud de manifestaciones rituales, con un relato estudiado por los antropólogos, en la provincia de Ávila surge Mascarávila, un movimiento de defensa, recuperación y puesta en valor de estas manifestaciones culturales. En algunos casos, las mascaradas se mantenían vivas, pegadas al calendario de los carnavales, y en otros habían dejado de ser tradición, costumbre, y solo una chispa, como Mascarávila, las devolvió al escenario abulense del carnaval de invierno. La fuerza de los cucurmachos, la frescura de los zarramaches, la marcialidad de los machurreros, el aire de las toras, el espectáculo de los jarramachos y las danzas de paloteo marcan el son en plazas y calles junto al ronco sonido de los cencerros. Todos han regresado del pasado para quedarse, para volver a asustar y divertir a niños y niñas, para que los mayores no pierdan el hilo de una cultura propia. Mascarávila nace en Pedro Bernardo, en los carnavales de la añada de 2013, y su objetivo es dar visibilidad a estas manifestaciones etnográficas abulenses. Así comenzó una pequeña revolución cultural que se expandió como un reguero por la Sierra Norte y Sur de Gredos, el Valle de Amblés y el del Tieta. Así nacieron las conexiones de los personajes y mascaradas entre Pedro Bernardo, en la cara sur de Gredos, en pleno corazón del Valle del Tiétar, Hoyo Casero, en el Valle del Alto Alberche, Casavieja en la vertiente sur del macizo oriental de Gredos, o Navalosa, a la orilla del río Alberche, entre canchales, corrales y granitos. Piedralaves, en la ladera sur de Gredos, en pleno Valle del Tiétar, y Navalacruz, escondido en un valle del Alto Alberche. El Fresno, en el Valle de Amblés, en la Tierra Llana. Los 7 ayuntamientos que han dado un paso al frente en la defensa de estos ritos ancestrales y curiosos apuntes antropológicos, logrando deslocalizarlos y consiguiendo una fusión de todos ellos que bajo las siglas de Mascarávila cada año viajan juntos. Este acontecimiento cultural ha sabido trasladar el folclore local al ámbito provincial en un recorrido itinerante que con carácter anual acerca y funde la diversidad etnográfica y folclórica por valles y comarcas abulenses. Pero Mascarávila es, además, una plataforma de conocimiento, de estudio sobre esta peculiaridad de la cultura tradicional de Ávila, siempre unida a los apuntes antropológicos, a la artesanía, a la gastronomía y a multitud de actividades culturales. Mascarávila no pasa desapercibida en la agenda cultural de Castilla y León. Sus mascaradas han puesto a Ávila en el mapa de la máscara ibérica en España y han devuelto en los pueblos donde se celebran la sonrisa del recuerdo a nuestros mayores. Lo que vamos a ver a continuación es el pasado que vuelve. Viejas historias de una memoria casi olvidada, oculta en el desván de muchas de nuestras familias y de nuestros pueblos. Pero Mascarávila entendió que había que abrir esa puerta, esa ventana,
Había que sacar de los desvanes los viejos atuendos y la memoria a punto de desaparecer. Hombres y mujeres que se han decidido a rescatar la memoria con los testimonios de los abuelos de nuestros abuelos. Y hemos recuperado un rasgo de nuestra cultura que cada vez va a más. Disfrutad con la sintonía de los cencerros, que es la música de las mascaradas. Las mascaradas han movido el interés y la curiosidad de investigadores, estudiosos y antropólogos, que han visto en ellas el sustrato histórico y las diferentes interpretaciones de cada personaje, atuendo y manifestaciones populares cargadas de simbolismo. Bueno, el origen de las mascaradas en realidad se pierde en el tiempo, ¿no? Porque enlaza con las más ancestrales creencias de los seres humanos en torno a la naturaleza y a la fertilidad. Entonces son comunes en toda Europa, especialmente en Europa occidental, y bueno, pues como digo, pues tienen que ver con una serie de ritos en los cuales se ha pretendido siempre espantar los males del invierno para favorecer la fertilidad y las cosechas, ¿no?, de cara a la primavera. Por eso son siempre manifestaciones que se producen a final del invierno, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues lo que tienen en común todas ellas, y las de Ávila también, es que precisamente como se trata de espantar esos males, pues los seres encargados de hacer eso son personajes estrafalarios que producen muchísimo ruido y que con su presencia y con ese ruido pues tienen que espantar ese tipo de espíritus malignos. Yo creo que un poco también por esa coincidencia involuntaria con el carnaval, pues buena parte de estas manifestaciones dejaron de hacerse a lo largo del siglo XX también un poco víctimas de las prohibiciones que hubo sobre las festividades carnavalescas propiamente dichas. Es decir, que sufrieron, aunque no, como he comentado, no se trata de actividades de carnaval, sin embargo, de alguna manera también sufrieron esa prohibición. Entonces, algunas de las que conocemos en la provincia de Ávila, claramente, con anterioridad a la Guerra Civil, se salían y se realizaban sin ningún tipo de problemas, y es precisamente a partir de los años 40 cuando dejan de hacerse. Entonces, yo creo que hay esa coincidencia con lo que es la propia prohibición del carnaval que hubo durante los años del franquismo, ¿no? Últimamente, sin embargo, pues gracias al interés de colectividades, de gente, de instituciones también, de muchas asociaciones, pues han intentado recuperar algunas. Realmente no es correcto decir que se han recuperado porque han existido siempre. Por ejemplo, los zarramaches que comentaba antes o los cucurrumachos de Navalosa, esas siempre han salido, ¿no? Y otras pues han ido poco a poco, con los datos que se tenían de cómo eran y cómo se celebraban hasta los años 30, como digo, pues han ido poco a poco recuperándose, y bueno, pues yo creo que ahora están en un momento de esplendor, gracias sobre todo al esfuerzo de muchos de estos pueblos donde salen, y en concreto pues a la agrupación Máscara Ávila, que ha hecho un esfuerzo importante por recuperar todo este tipo de manifestaciones. Y ese valor cultural es lo que en definitiva tenemos que defender y conservar y proyectar también para el futuro, ¿no?, porque es lo que nos define como sociedad. Todo este tipo de danzas, de danzantes, surgen tal y como las conocemos ahora, a finales de la Edad Media, vinculadas principalmente a las fiestas de cofradías. Las danzas de paloteo normalmente en Castilla y León son ejecutadas con exclusividad masculina, con una indumentaria propia, y se realizan normalmente por 8 hombres, con una figura que dirige la danza, que es la figura del gracioso, o la figura del birria, o la figura del botarga, el zangarrón, tiene distintos nombres, ¿no? Y aparecen prácticamente en todas las provincias de Castilla y León y prácticamente en toda la península ibérica. El carácter ritual está sobre todo vinculado a esa necesidad del hombre de mantener un contacto con las divinidades, ¿no? O sea, el hombre, desde que es hombre, ha danzado a las divinidades. O
está muy documentado. O sea, el rey David danzó también delante del Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, pues esa forma de danzar, en verdad, el danzante no danza, sino que es una forma de elevar la plegaria hacia la divinidad en forma de danzas de palos o danzas de castañuelas o cualquier otro tipo de repertorio, ¿no? Fue precisamente la provincia de Ávila la que mandó danzas de danzantes, en este caso danzas de palos, de Garganta del Villar y de Cepeda de la Mora, en 1878, representando la provincia a las bodas de Alfonso XII con la reina Mercedes. Fue la única provincia que mandó danzas de palos. Actualmente en la provincia de Ávila, con ese carácter marcadamente ritual, se conservan algunas danzas. Una de ellas es las danzas de hoyo casero, que además de las danzas de palos hacen el trenzado del cordón, pero también aparecen con ese carácter ritual, por ejemplo, las danzas de las alabardas de Villafranca de la Sierra. Algunas otras ya han perdido totalmente ese carácter ritual. Por ejemplo, los paloteos de Piedralaves se incorporan al repertorio escenográfico con la sección femenina y pierden ese carácter ritual que en un momento debieron tener, ¿no? Las máscaras y las danzas están vinculadas desde muy antiguo. No se sabe muy bien en qué momento pasan las máscaras a formar parte de las danzas de danzantes. Seguramente y probablemente alguna de las teorías es que esas representaciones teatrales, tanto de máscaras como de danzas de danzantes, estuvieran vinculadas en algún momento con representaciones del bien y del mal. Pero nos faltan muchos datos. Tal y como lo conocemos ahora, lo que nos ha llegado, desde luego, lo que podemos decir es que tanto las danzas de danzantes como algunas máscaras que tienen ese papel de ordenamiento y de dirección de las danzas danzantes están al servicio de la liturgia cristiana como mínimo desde hace más de 400 años. Naranjas y limones adornan los frutales en las calles y plazas de Casavieja. Algunas de esas naranjas, cuando llega San Blas, serán llevadas en la mano por un zarramache. Los niños de Casavieja vuelven a sortear con carreras alocadas a estos personajes de capirote de colores que ahí siguen, al son de los cencerros, fieles a San Blas y a la tradición. Cuidado, que llegan los zarramaches. Ha cambiado mucho. Los tiempos han cambiado mucho. Y también ha cambiado mucho el pueblo, había más gente, había más chavales, más niños, más quintos, más todo. Y ha cambiado, ha cambiado. A mí me ha dicho mi padre que simbolizaba el sol y no me acuerdo mucho, pero vamos, sí, que simbolizaba el sol y la fertilidad. Ha sido clave y ha marcado un antes y un después en la vida de los zarramaches, en la historia de los zarramaches. Que los zarramaches eran pastores que bajaban abajo al pueblo y salían en San Blas. Los zarramaches eran los criados del vaquero. Mascaradas pasaron a carnaval, pasaron al martes de carnaval, que ahí ya se permitía todo, ¿no? Pero curiosamente, en el caso de los zarramaches se quedó en San Blas. Nos ponemos los pantalones, las zapatillas. Y una mantilla así blanca. El esparto luego, la careta, los cencerros y el capirote. Llevan un gorro con unas cintas y una flor arriba, un felpudo de paja, unas zapatillas que tienen la suela de paja y tela blanca. Le tienen que ayudar por lo menos al cencerro, a los cencerros y al esparto. No es solo ponerte el traje, es que estás representando como a tu pueblo y te sientes así.
Y luego ya te dan la naranja y la vara, y a correr. Se han ido cambiando, se quitaban el felpudo porque pesa en los cencerros y cansa. Se lo cambiaban otro y salían otros dos nuevos, pero vamos, dos era lo que había siempre. Nosotros creíamos que la naranja era para traer a los críos, para la tarama. Pues entonces luego ya, antes eran los viejos, pero luego ya hacíamos los quintos, los zarramaches. Con las quintas, todos los años se va renovando el zarramache. Este año es el año que más chicas se han vestido, porque somos una quinta que somos prácticamente todo chicas. Sí que es cierto que algún año se ha vestido alguna quinta también, pero una o dos como mucho, pero desde hace 5 o 6 años. Estar en el colegio dentro de la ventana y verlos cómo corrían en el patio. Pues de eso del colegio, de haber visto ahí a los cencerros, cuando que sonaban los cencerros y yo me cagaba mucho porque estaría en infantil o por ahí y pues yo me cagaba la pata abajo. Pues desde que era muy pequeña en el cole, yo recuerdo que ese día yo me levantaba súper nerviosa porque a mí no me gustaban, porque me daban miedo. Y siempre los profesores nos hacían colorear fichas y demás hasta que sonaban los cencerros y todos íbamos corriendo a la ventana a verlo. Y antes sí que dejaban que los zarramaches entrasen en el patio del cole, incluso dentro de las aulas algunas veces, y es algo que hemos visto desde siempre, desde que estaba en la guardia. Dejaron de hacerse cuando yo era pequeño, claro. Unos años que no había zarramaches, se acabó, pero luego otra vez ha vuelto. Los quintos y todos los mozos ahora lo pasan muy bien con ellos también, sí. Ya llevaban 15 años que no se hacían. Y estábamos en un bar, uno que se llama Ángel el Salao. Feli, el amigo mío de toda la vida, y yo. Y nos dijo, dice, es que se pierden tradiciones en el pueblo, tal. Por ejemplo, los zarramaches. Y me dijo Feli así, dice, ¿lo hacemos nosotros este año? Digo, pues venga, pues lo hacemos. Hubo un periodo cuando lo dejaron de hacer los vaqueros, porque ya se hicieron mayores y dejaron de hacerlo. Un periodo a lo mejor de entre 15 y 25 años, no sabemos exactamente cuántos. Hasta que lo recuperaron en el año 72, Félix y Julio, pero creo que luego después hubo otro periodo de otros 5 o 6 años que también estuvo parado, hasta que ya en el año 79-80 lo recuperó el ayuntamiento. Cosa que me alegra un montón de que esta costumbre siga para adelante. Claro, eso es lo bueno, o sea, tú te involucras, pero ves que tu hijo también tira o que tira tu sobrino, entonces eso es lo que te hace pues tirar para adelante. Y yo creo que esto ya tiene una continuidad que es muy difícil que acabe. Sí, está muy instaurada, está muy recuperada y gracias al empuje este de Mascarávila la verdad es que va en alza. Porque, por ejemplo, antes los zarramaches eran unas personas que salían por la puerta del ayuntamiento y no tenían apenas visibilidad, y sí que es verdad que ahora ya van teniendo mucha visibilidad en medios de comunicación, viene mucha gente a verlo, mucha gente pregunta por ellos. Pues eso, pues te pone nervioso hasta que te echas la primera carrera. Te pone nervioso el traje, lo ves y todos los muchachos ahí que te temen y eso. Y sales por esta puerta y empiezan a correr todos que no saben ni para dónde van. Salen a la calle con una vara y una naranja y cuando los niños corren o los tocan los cencerros van detrás de ellos. Pues es como que por fin te quitas ese peso encima de no estar delante de ellos, que sí que es verdad que vas con nervios y con miedo de a ver si me van a dar con la vara. Y cuando estás en el otro sitio, en cierto modo te pones en su lugar y te da como un poco de pena decir, joder, es que yo estaba ahí, sé lo que se sufre, pero por otra parte piensas, es que yo también estaba ahí, sé que aunque se sufre se disfruta y se vive muy bien, muy contenta la verdad. Los zarramaches que siempre han salido por la puerta del ayuntamiento, nos hemos atemorizado antes y después y bueno, lo hemos pasado bien corriendo delante y detrás de ellos.
pero sí me acuerdo de que iban con una cesta o con la alforja, iban pidiendo por las casas de los dueños de las vacas que ellos cuidaban, pues íbamos detrás a ver si les podíamos quitar un chorizo. Y entonces, claro, ellos se volvían con la mimbre para darnos, pero echaban una carrerita, pero para atrás. Y otra vez volvíamos así, y ahora sí, íbamos detrás del pueblo, todo el pueblo detrás de ellos. Yo era pequeña y me gustaba mucho verlos, íbamos tras de ellos y nos pegaban con una mimbre, llevaban una mimbre, no nos hacían nada, pero nos hacían correr y era un día muy alegre para todos. Hacían misa por la mañana, iban a la misa, había procesión y todo con ellos, y luego después se dedicaban a dar la vuelta al pueblo, corriendo a los niños, haciendo que los pegaban, y eran muy alegres. Hacen la procesión alrededor de la iglesia y siempre recordamos que ha sido así, o sea, y nos han contado nuestros antepasados que era así, que iban a misa lo primero, ¿sí? Hombre, pues yo creo que hoy en día Casavieja se tiene que sentir orgulloso de haber conseguido que esta tradición se haya perpetuado en el tiempo. Veo que tiene mucho futuro, porque cada vez veo a la gente más ilusionada y como echando más la carne al asador, dándolo todo. Bueno, yo creo que todas las tradiciones de este estilo vale la pena rememorarlas y recordarlas y mantenerlas, porque es algo que mantiene vivo al pueblo, que le da mucha vida, a los niños les gusta mucho, y no solo a los niños, a los adultos también, y siempre que se pueda llevar el nombre de Casavieja lejos, pues si esto es una forma de llevarlo, pues qué mejor que esto. Hay veces que tienen que venir de fuera para decirte, llamar la atención de este tipo de tradiciones, ¿no? Porque no las damos valor en los pueblos. Es una tradición muy bonita y que debe durar para que otras personas pues también lo puedan disfrutar y venga más gente al pueblo. En el Fresno, tierra de ganaderos, cuando llega San Antón, regresa la tradición más antigua de la localidad en el Valle de Amblés. Salen las toras, el fuego, el sonar de los cencerros para que ahuyente a los malos espíritus se agotarán en un solo día. Su atuendo, los trapos que les visten, se quemarán en la hoguera. El próximo año será nuevo. Y en el Fresno, la puerta del Valle de Amblés, volverán a salir las toras. Pasa un mes y sigues oyendo los cencerros. Se quedan metidos, eso es impresionante. Es impresionante. Es una pasada. Son sonidos que tienes dentro, que los oyes y te ponen los pelos de punta. En París tienen la Torre Eiffel y en el Fresno tenemos las toras. Pues a ver, cuando éramos pequeñas sentíamos verdadero pavor. Bueno, pues las toras nos ponemos en primer lugar ropa vieja y nos solemos poner un mono encima. El saco de arpillera que va por encima de la cabeza y haces unos agujeros a los lados para sacar los brazos. Luego ya en las piernas te pones unos sacos de papel, te los atas con unas cuerdas alrededor. Y luego ya los cuernos y unos guantes en las manos y alguna bata o alguna chaqueta encima del saco para compensar un poco. Cantando, vamos, yendo por el pueblo, pidiendo, y que se decía que ropa que hay poca, y con lo que se vestían era con ropa vieja, usada, ajada, ya rota. Los cencerros, pues oye, el que los tenía los tocaba los suyos, y si no, pues se los pedías al vecino, a la amistad, a tu tío, a tu primo, a tu abuelo. Igual, con la ropa que encontraban, que muchas veces era en los pajares, la quitaban
las ponían en las puertas y en las ventanas para que no entrase el agua, y ya días antes empezaban los chavalines por ahí a recolectarlo por los pajares, y es con lo que se vestían. Yo me acuerdo mi hermana, de mi padre, venía el autobús para llevarla al cole, y mi padre, mi padre tenía ganado, ir con la vara para que no se arrimaran, es decir, porque se ponían un poco brutos. Yo, de los a ver vestirse, vamos a ver las toras, decía mi padre, vamos a ver las toras, y meterte a ver dónde se estaban vistiendo y coger los cuernos y tener que salir por patas y encima con la... porque era así, es que era así. Era así, ahora es un poquito más cultural, más un poco como disfraz. Esto era una tradición machista, vamos, era una tradición de hombres. Los que se vestían de tora eran los hombres, los que tocaban los cencerros eran los hombres, pero las mujeres tenían la parte, eran a las que acornaban. Ahora mucho mejor, ahora a la gente le gusta más. Antes es que era una celebración un poco conflictiva. A la gente más mayor le gustaba poco, porque, oye, pues los chavales pues, salían a divertirse y parecía que ese día todo valía. Ya no me ha tocado vivir esa época, pero los anteriores a mí era mucho lo que obligaban y había gente que las tenía pánico, había gente más y menos, pero había gente, es más, hay gente que ahora mismo en este pueblo que a lo mejor tiene 65 años, que le habla de las toras y no es capaz de salir de casa. Y ahora pues ya hay otro ambiente, ya a la gente les gusta que llegue el día, salen a verlo, que antes no querían salir. Ha cambiado, parece que va mejor. Bueno, pues las toras eran similares a las de ahora, lo único que siempre se hacían los niños del colegio. Pues vistiéndonos y luego tenemos que salir a la calle y acornar. Como que me impresionaba a mí, era el ambiente que había en el pueblo ese día. Era, quieras que no, la gente tenía como respeto a lo que entendíamos que eran las toras, como algo que ahuyentaba algo. Y entonces esos días, en mi época, en los años 70, pues daba mucha sensación de miedo. Daba como miedo, respeto, estaba el pueblo casi vacío. O sea, el día de San Antón, el día mismo de San Antón, el día 17 de enero, estaba el pueblo, se veía muy poquita gente por la calle. Pues tremendo el impacto cuando eres pequeño y ves una persona que se supone que es una persona que va bajo un saco con unos cuernos, que corre detrás de ti y de pequeño pues te da un poco pánico. Y luego los cencerros por la noche, es impresionante el sonido de alejarse, el retumbar de los cencerros y volver los cencerros toda la noche. Es decir, se representaba ese rito o esa ceremonia un poco para dar a entender al santo lo que ocurría. Entonces, yo lo pongo en la poesía, los chicos que van con los cencerros simbolizan a las reses sanas. La tora que está al acecho, está escondida y de vez en cuando sale corriendo porque eran personas que alcanzaban a los niños, porque eran personas mayores y corrían más que ellos y les alcanzaban. La tora que está al acecho simbolizaba el mal que mata a las vacas, el virus o la bacteria, pero entonces sería un mal. Y había que evitar que te alcanzase la tora para que no te inyectase el mal o esa epidemia. Y luego por la noche, al final del día, por la noche se ponía una gran fogata en la que depurar ese mal. Entonces las toras se quitaban sus harapos, sus sacos, porque tenían sacos en la cabeza, en las manos, se quitaban todo y lo tiraban al fuego. Eso simbolizaba matar al mal, yo creo, porque le pongo la poesía, arrojad el mal al fuego para que las reses estén sanas. Entonces yo entiendo que esto es una alegoría clarísima. Pudo haber un origen ganadero, que hace años hubo una peste, se murieron los animales y como este era un pueblo ganadero que vivía de los animales, pidieron ayuda a San Antón, que era el patrón de los animales, y le estuvieron tocando a vísperas durante toda la noche los
los cencerros porque no se podían tocar las campanas. Entonces estuvieron tocándole los cencerros toda la noche y después a la mañana siguiente fueron a ver al santo vestidos con los cuernos de los animales para pedirle protección, que no se muriesen más animales. Mascarávila ha supuesto pues un levantamiento, pues eso, de estar un poco más, cada vez menos gente, ahora ya va mucha gente, se disfraza mucha gente, todo el mundo está sí, ha hecho mucho, Mascarávila mucho. Esto de Mascarávila, porque es una forma de renovarlo y de que los pueblos se unan, de que conozcas a unos y a otros y vamos, yo lo veo fenómeno. Y por lo menos vamos a tener que no se pierda. Va a ser, yo creo que se ha consolidado de tal manera a nivel pueblo y luego con la asociación de Mascarávila que va a ser muy difícil que esto vaya para atrás. A raíz de Mascarávila pues nos hemos dado a conocer en más sitios y tal, lo que sé, también hemos ido por ahí a más sitios a vestirnos. Antes estaban totalmente en contra las autoridades. Desde que yo estoy de alcalde saben que tienen mi apoyo en lo que yo los pueda ayudar y que necesiten, y si tenemos que difundirlo y hacer más cosas, pues habrá que hacerlo. Hombre, pues es una cosa que viene de arraigo muy antiguo y las cosas debían de conservarse. Yo creo que simplemente eso, es que es cultura, es una parte de la cultura de los pueblos, pero es eso, forma parte de nosotros. Son tradiciones que deben de estar ahí. Para bien o para mal, es parte de nuestro patrimonio, por decirlo de alguna manera, es nuestro, entonces no deberíamos de perderlo. Es que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia. Gustará más, menos, pero es nuestra, forma parte de nosotros. Ha supuesto que valorásemos lo que tenemos, es algo único que tenemos en este pueblo. En Hoyo Casero, la dulzaina y el tamboril abren el bello espectáculo de sus danzas, otrora protagonizadas por los hombres. Hoy son las mujeres que cogieron el testigo desde los años 40. Una manifestación más del paloteo, la danza más genuina que sigue admirando por sus evoluciones, giros y su complicada geometría de lazos y cruces entre los diestros danzantes. Y todo frente a su Virgen y en la plaza, ante los suyos, donde no faltan los quintos de ahora que han resucitado los gallos de antaño y libres de todo signo violento, vuelven para recordarnos viejos tiempos y tradiciones en Hoyo Casero. Bueno, las danzas de Hoyo Casero no creo que haya en el mundo ninguna como las de aquí. Ha sido una cosa que ha gustado mucho a la gente. En ningún sitio. Yo he visto muchos, pero no he visto ninguno como el de aquí. El paloteado, el bailao. Para mí significa representar las tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros, pues nuestros bisabuelos y tal, y representarlo hacia la demás gente. Por mucha ilusión, mire usted, yo he tenido también a mis hijas que también saben danzar y más gente joven y lo hacen también igual que nosotros lo hacíamos. Sientes siempre alegría, aunque te sabes las canciones, aunque lo has visto montones de veces, pero siempre te llama la atención y te gusta verlo, claro. Yo, pues, no lo saben muchos amigos míos, pero los amigos que lo saben, pues que dicen que es raro.
Resulta que pagaba el ayuntamiento 3 días y luego los mozos, amos y los chavales, pagábamos otros 3 o 4, o sea que seguíamos toda la fiesta y la gaitilla no acababa. Hace 80 años por lo menos, entonces los primeros que estaban aquí eran tío Manuel, tío Evaristo, tío Linos, y entonces esos eran los fundadores, o los que había entonces, y luego enseñaron a los hijos. Sí, que eran hombres, eran chicos jóvenes, pero con el pañuelo a la cabeza y sus trajes, claro. Y el pantalón blanco. Pantalón blanco, sí. Y chaleco, y las camisas bordadas y el pantalón bordado. Pues yo las zapatillas, en este caso unos leotardos, un pantalón, la faja, el chaleco, la camisa y el pañuelo. O sea, aquí tenemos pues una gorra de las que nosotros utilizamos ahora mismo para las danzas, pero además el colorido de las gorras marcaba también si eras soltera, si estabas casada, incluso si eras viuda, porque la adornaban con elementos negros para que la gente supiera que se había quedado viuda, y que era un elemento imprescindible en las labores del campo de Hoyo Casero en verano. O sea, todas las mujeres estaban al sol, las podías ver tejiendo en las puertas, que entonces se juntaban en las puertas con el ganchillo o con los bordados, o las podías ver en el campo o llevando la comida a sus maridos, siempre ataviadas con su gorra de paja, que es un elemento que no deberíamos de perder tampoco. Llevamos las medias, los pololos, las enaguas, el manteo, el mandil, la faltriquera, la camisa y el pañuelo. Pues la que podía tenía pañuelos de ramos, que era la que era más pudiente, y la que no tenía el de 100 colores. Voy a destacar el manteo porque este manteo es de mi bisabuela. Mi abuela se vestía mucho de serrana y se lo ponía cada 2 por 3, se lo puso mi madre y para mí es mi joya de la corona. Y luego los palos los adornamos pues con lo que también hay aquí, la lana, que van todos con sus borlas de lana cuando los llevamos. Me acuerdo de que danzaran, eran hombres. Luego ya, por lo que fuera, ya dejaron de querer danzar. La danza es de hombres y las canciones lo dicen, porque más bien son los obreros y la gente del rey Don Alonso. Y luego la danza ahí estuvo un poco parada, y luego doña Gloria, una profesora que estuvo aquí bastantes años, pues era de Falange, y por llevarlo a Ávila y eso, pues intentó enseñar a los hombres y lo tuvo que dejar por aburrimiento. Y doña Gloria es la que ya puso a las mujeres. Éramos cuando estábamos en la escuela con doña Gloria, la Gloria, que era una mujer que movió todo esto, porque el último año que danzaron los hombres fue en el año 1944, yo tenía 4 años. Pero no se me olvidarán aquellas danzas ni se me olvidará en la vida. Terminar de salir del colegio y ya la maestra que teníamos enseguida nos cogió, porque como era de sección femenina tenían que llevar cosas de los pueblos. Y entonces pues nos cogió a 8 chicas de aquí, que fuimos las primeras que danzamos de mujeres. Yo sé que bailé, éramos 8 solamente, iba una siempre de repuesto por si fallaba alguna, y eran los 8. Entonces ahí o hacías bien o te veían las faltas. Ha habido varias etapas de silencio de las danzas en Hoyo Casero. En la época en que mi madre, ellas ya se casaron, cuando aquí ellas se casaban, automáticamente se dejaba de bailar porque ya tenían otras tareas que hacer, y el grupo, cuando dejaron de danzar, ese grupo de mi madre, que doña Gloria, por decirlo de alguna manera, se pasó a la jubilación, pues hubo una época muy larga de silencio. Que es la cultura de mi pueblo y que quiero seguir haciendo esto para recordar a nuestras generaciones pasadas.
y me gusta eso, de decir, jolín, pues estoy aquí bailando y estoy recordando a todos los mayores que nos han enseñado. Y sobre todo debemos de recordar que estamos aquí gracias al esfuerzo y el trabajo de muchas generaciones que se han dejado la piel para que otros hoy estemos aquí y no vivamos sin valorar lo que tenemos. Tienen mucha dificultad y, a ver, es verdad que nosotros tenemos que adaptarnos hoy en día a lo que tenemos. Antes se podía seleccionar. De hecho nosotros hemos encontrado testigos que lo que decían es que se buscaban a los hombres de la misma altura, tenía que ser muy iguales para poder ser danzantes y además era un privilegio que ostentaban ciertas familias. No todas las familias tenían el acceso a aprender las danzas. Sí es cierto que muchas de nuestras danzas, las letras son iguales, por ejemplo, en Segovia hay varias que son muy similares, que tenemos la panadera, está también la de los trabajos, incluso Valencia, hay la danza de la portuguesiña, hemos encontrado en Portugal, en el norte de Portugal y en Valencia, esa misma danza. Hemos ido a muchos sitios, yo fui a Ávila, fui a la Casa Campo, o sea, que no era venir solamente a danzar a la Virgen, danzábamos en todos los sitios. Sinceramente creo que nosotros una de las cosas que nos negamos es a introducir elementos que no se hayan utilizado. Entonces, cuando las que hemos recuperado, por ejemplo, hay dos que hemos recuperado que han sido gracias a mi madre, ella fue la que nos puso tras la pista, porque cuando tenía esos 4 años se acordaba de verlas bailar, se acordaba de la música, se acordaba de la letra, y gracias a esa pista que ella nos dio, contactamos con con el último danzante que quedaba vivo, hablamos por teléfono porque él vivía en Barcelona, no sé cuántas veces contacté con él pues para que él se acordara, yo le llamaba, por favor, mira, piénsalo, te vuelvo a llamar, me vas diciendo, y gracias a esas manifestaciones los hemos recuperado. Nosotros no queremos que las danzas sean invenciones, ni sacar danzas nuevas por sacar, porque lo que queremos es mantener el espíritu original de nuestras danzas. Son cosas antiguas y esas cosas, los mayores como yo, pues nos gusta volverlo a ver. Entiendes tocar los palos y te ilusiona. Bueno, pues haber nacido aquí lo que supone para mí es que al final mis lazos son de aquí. Yo lo que no quiero es que desaparezcan mis raíces y sobre todo lo que me gustaría es que valoráramos los tesoros que tenemos, que son muchos. No quiero que mi pueblo pase al olvido. Por lo tanto, para nosotros Mascarávila ha sido un aire fresco que nos ha llegado, que además nos ha animado a retomar otras partes, no solamente lo que es la danza tradicional, que es muy importante, sino también pues, centrarnos en otros elementos que teníamos medio olvidados y que están poco a poco regresando a nuestra localidad. Llega el carnaval y en Navalacruz amanece un día lleno de emociones para los miembros de la Asociación Cantobolero. Pronto las calles se llenarán de personajes y el vaquero, los carátulas y la vaquilla pasarán por su destino anual. Niños, mayores, hombres y mujeres, en un derroche de originalidad, desfilan ataviados con sombreros, escarpelas y atuendos cosidos con ojos y frutos secos en una estampa coral alucinante. Iba todo el pueblo a verlo y era muy alegre. En el 2004 intentamos recuperarlo, pues ya se fue a pedir permiso, nos dijeron que había que pedir permiso al ayuntamiento, se fue a pedir permiso al ayuntamiento, al alcalde. Le dije que nosotros no teníamos mascarada y luego, pues, por mi desconocimiento,
Y hemos ido recuperando y entrando en el grupo de pueblos que están incursos en el Mascarada de Ávila. Pues de la vaquilla, básicamente es de lo que más me han hablado siempre, que era la que te digo que corrían las mozas, luego el vestido de ruana y el de serrana, que eran con el que iban las mujeres, luego los jarramachos. Lo llamaban de las dos formas, ¿eh? Unos llamaban jarramachos, otros currumachos. Unas pieles de los animales secas. Eran sacos, no eran trajes como se hacen ahora. Eran un saco con 2 agujeros para meter los brazos y llenos de heno. Y llevaban los cencerros, y era lo que más asustaba a la gente, por decirlo así. Luego estaban los peleles, que eran de lo que se disfrazaban los quintos, y los quintos con la escarapela, con la capa y todo. Esos son los personajes principales de nuestro carnaval. Y entonces en el 2015 se puso en contacto con nosotros Pedro Granado, que es el propulsor de Mascarávila, y nos dijo el potencial que teníamos aquí de carnavales, que a ver cómo podíamos hacerlo, y entonces nos pusimos manos a la obra, empezamos otra vez a preguntar y a recuperarlo pues, con medios naturales de lo que teníamos. Son distintos que antes, porque ahora vienen muchos disfraces más bonitos, que antes no había para hacerse esos disfraces. Pues mira, se vestían, la mayoría de la gente se disfrazaba, los hombres intentaban disfrazarse de cosas de mujer y las mujeres de cosas de hombre. No se podían tapar la cara. En principio estaba prohibido totalmente taparse la cara. Se las ingeniaban para que no ser reconocidos. Se ponían gafas, se ponían pañuelos, se pintaban los bigotes, se daban con carbón en la cara y entonces para no ser reconocidos. Sí, nos daba miedo la vaquilla, los pequeños no nos arrimábamos, porque para eso estaban las mozas y se vestían de serranas, con los manteos típicos que se llevaban y los pañuelos muy bonitos. Pues es un personaje con una camisa blanca, unos pantalones negros y unas botas, que va con cruces pintadas y con unos cuernos y con unos cencerros aquí atados. Y lo que tengo que hacer es perseguir a las mozas para levantarlas la falda, pero también persigo a los jarramachos, persigo a todo tipo de personajes. Lo que más recuerdo es que había mucha unión cuando llegaba el carnaval, que había uno que era el quinto más alto que saltaba el río y que la vaquilla la teníamos un poco de miedillo ahí, como que o querías acercarte y a la vez tenías miedo. Fue que las chicas y los jóvenes y muchos mayores se juntaban para hacer lo que se llamaba la comilona y juntarse bien en el campo, si hacía buen tiempo, o en algún sitio, o en alguna casa o en algún sitio resguardados. Eso era el domingo de carnaval. Y luego el lunes y el martes subían a torear la vaquilla a lo que se llama aquí en Navalacruz el pico o la solana. Y era muy bonito, se subían ahí a la solana, allí a unas piedras, y allí nos esperaban, luego todo el pueblo iba, que había que subir, pues seguro que habrá 1 kilómetro más o menos. Yo creo que esto hay que mantenerlo, ya que nos ha costado encontrar testimonios. Es un poco difícil porque hay gente que te dice que sí que era así, hay gente que no se acuerda y hay gente que hace lo que le dices. Ese intento de mantenerlo y que ahí estaban perdidos los personajes, pero ahí estaban. Que ahora está mejor, pero estaban ahí, perdidos, pero ahí estaban. Lo que pasa es que, claro, las personas mayores, que eran las que más han participado, pues ya van quedando pocas, entonces es difícil. Si no se llega a tiempo de contactar con esas personas antes de que se vayan, pues está claro que se va perdiendo. No nos había hablado nadie realmente de la máscara que se ponían entonces. Sabíamos que se tapaban la cara de alguna manera como podían, o no se la tapaban, o se la tiznaban.
Entonces lo que hicimos en el 2004, pues con máscaras de estas de plástico, ponerlo. Entonces pues recuperamos lo que pudimos, pero no tal cual es ahora. Y te dicen, es que, ¿qué tenéis en Navalacruz? ¿Qué tenéis en Navalacruz? Que hay una fiesta, se ve en la tele, está todo lleno de, digo, pues en Navalacruz hay muy buen ambiente y personas muy sanas. Una vez que perdemos nuestras tradiciones, perdemos parte de nuestro legado y es una cosa que no hay que perderla. Cuando llega el carnaval y me meto en mi traje de jarramacho, no sé, sientes algo especial. Pues que si es una cosa que lo has mamado desde pequeño y lo sientes, porque en verdad yo lo siento, yo cuando me estoy disfrazando lo estoy sintiendo, es algo único. O sea, no se puede explicar con palabras. Los cucurrumachos de Navalosa construyen la mascarada decana de la provincia de Ávila y una de las más antiguas de la península ibérica, con siglos de historia ininterrumpida. Sus mantas pingueras, sus toscas caretas de corcho o madera, su intermitente colección de cencerros y zumbas amarrados en gruesos cinturones logran una coreografía impresionante por la sincronización de los desfiles de la Compañía de los Quintos, que son los guapos. Y ese final de la vaquilla en la plaza, que culmina con el pregón y el disparo de escopeta. Siempre se ha vivido muy intensamente, yo ya mis abuelos los oía contarlo. Ha sido una cosa de lo que yo me acuerdo de mi abuelo, que murió con 90 y tantos años y ya hace pues más de 30 años que murió, y siempre me había hablado de los cucurrumachos de aquí. Hombre, antes en mi juventud nos daba mucho miedo de los cucurrumachos. Lo he vivido con mi padre, porque mi padre ha muerto con 97 años. Y entonces me lo ha contado, lo ha vivido, me ha contado sus peripecias de quintos, cómo se metían en las casas y cómo lo vivían, ¿sabes? Y claro, vestirse de cucurrumachos. Ellos en ese momento era liberarse de las ataduras que tenían todo el año. Nosotros siempre lo hemos conocido. Sí, hombre, de que siempre, nos acordamos, sí. Hemos conocido los cucurumachos, de siempre. Y ahora da gusto estar en la plaza, porque ahora ya está como está el estadio casero, de piedra y eso. Pero y entonces que estaba de tierra y se hacía un barruzal allí, ¿usted sabe cómo salíamos allí de trampales, como decimos aquí? Y mi padre contaban unas anécdotas que no le reconocían porque iba con una sartén y no sé qué. Bueno, es que era divertido lo que contaban, porque claro, los medios era lo que había en casa, entonces pues con aquello se tenían que disfrazar. El principal era el cucurrumacho y el disfraz de mono, de tipo mono. El cucurrumacho, un cucurrumacho en sí, tampoco sería nada si no es junto con todos los elementos que forman nuestra tradición. Antes no se esperaba un grupo, se vestían porque además estaban temerosos por la Guardia Civil, que estaban castigados, y entonces pues no aparecían, se vestían donde podía cada uno y bajaban con los cencerros tapados hasta la misma esquina de la plaza, y si no había Guardia Civil destapaban y salían pero sin organización alguna. Pero entonces estaban prohibidos, pero se vestía la gente. Entonces no nos dejaban, no estaban con que prohibidos los carnavales, claro, y vamos a quitarnos los apaños, pero luego volvíamos otra vez al día siguiente o al rato, que cuando se iban, que entonces la Guardia Civil pues eso. Pero cuando lo decían, viene la Guardia Civil, cuando llegaban a la plaza no había ni un cucurrumacho. Aquí antes el carnaval
no se celebraba. Hubo unos años que no se celebraba porque... A ver, por eso, porque lo quitó la Guardia Civil. Porque estaba prohibido. Sí. Pero luego la gente joven empezó a disfrazarse, a salir otra vez los quintos por las calles. Pues aquello fue porque nos arrestó el alcalde, como habíamos estado vestidos de cucurumacho. Nos arrestó el alcalde a ir 2 días a Piedras, al Prado Toro, a hacer unas paredes, unos cerqueos. 2 días fuimos los 7 u 8 quintos que éramos. Y cada uno lo que podía, pero no había un atuendo específico para decir esto. El disfraz del cucurumacho, como bien ya conoces, es un disfraz aterrador, ¿no? Que con las máscaras, con los crines de los animales, los cuernos, da miedo, el ruido de los cencerros. Que se ponían aquí al alto una colcha, una sábana para que no se viera el palo, y luego aquí algunos ataban un cuerno y si no, con los pinchos esos que llevaban ahí, pues todos huyendo. y algunas veces me echaban ceniza y todo. Llevaban unos cuernos hacia adelante, otros atrás, otros llevaban a modellos en la cintura, muchos cencerros, muchas mantas. Nos vestíamos de cucurumacho con nuestra careta y el pantalón de pinguera y a divertirnos todos en la plaza. Yo mismo me vestí este año, con 84 años, y me está divirtiendo. Yo me he puesto mis cencerros, mi careta, mi manta pinguera y ya está. Los cencerros los quitábamos para ese día, luego los volvíamos a llevarlos otra vez a ponérselo a la oveja. Antes los quintos se vestían de mujer. En el año 57, que fue mi hermano quinto, pues fue el año último que se vistieron de mujer. Porque antes no había mono, ni había ropa, ni había nada. Y a lo mejor a las madres, ¿sabes lo que hacían los mozos? De las camas se las quitaban para hacerse el traje. Y creo que lo disfrutaban muchísimo porque con muy poquitos medios ellos de cualquier cosa se hacían un disfraz. Va a llegar carnaval, a ver si podemos quitar algún cencerro, alguna vaca para poder disfrazarnos. Nosotros siempre estábamos pensando a que nos disfrazásemos por otra cosa, en escaparnos un rato para salir y vestirnos de cucurumacho. Cada uno hacía lo que le parecía y a meter miedo a los chavales. Y nosotros, los muchachos, los daba mucho miedo, se iban a llorar a su casa. Pues si había algún chico que te andaba rondando, pues decías, a la última vuelta, que decíamos que era la Jota, salíamos disparados por una calle que lo mismo tú vives allí y nosotros nos íbamos por el otro lado, para que no te cogieran, pero luego a la puerta te estaban esperando. Y luego nosotros, pues claro, yo entonces era pequeña, pero hacíamos un corro en la plaza, un carnaval muy bueno hacíamos. Uno de los primeros recuerdos, pues tendría 3 o como mucho 4 años, estaba en casa de mi abuela y llegó la hora del domingo gordo, ya empezaron a sonar los cencerros, todo animado para bajar a la plaza y al final llegó el momento, empecé a llorar y a casa, no fui capaz de llegar a la plaza. Son pueblos eminentemente ganaderos, agrícolas ganaderos, y por hacer un homenaje, tipo homenaje a esa profesión, a esa industria. Todo el mundo tenía algo de ganado, todos. Aquí en este pueblo no había ni ricos ni pobres, éramos todos iguales prácticamente. Pues es que era costumbre de que uno se vestía, iban a pedir los quintos por las calles, y uno se vestía de serrana, un quinto, se vestía de mujer, y esa era la vaquilla. Y así se iba recorriendo todas y hasta que se pasaba hasta que se recorría todas las casas del pueblo. Que todo el mundo nos daba algo de comer y de beber y de todo. Pues se podía preparar, ya estaba preparado para pegarle los tiros al aire, ¿sabes? Y la mujer se caía, la vaquilla que estaba vestida de mujer, se caía como que estaba muerta al tronco del chopo. Y luego ya los quintos vengan a dar vueltas al tronco y luego ya la vaquilla se enderezaba otra vez. Tenemos el lujo de tener 2 tipos de vaquillas. Una que es la que salía con los cucurrumachos
Y luego la vaquilla de los quintos, digamos que era la vaquilla buena y la vaquilla mala, como lo definen los mayores. Entonces la vaquilla buena era la que iba con los quintos, entonces la de los cucurrumachos ha desaparecido. Y la vaquilla, esa de que se vestían de mujer y todo eso, también en la quinta del 57 se sentían avergonzados y que daban mucho trabajo a las mujeres para que les tuvieran que vestir y todo eso. Entonces, entre la vergüenza y no dar trabajo a las mujeres, pues dejaron de vestirse de mujer. Pues nos juntábamos unos mozos con un saco de paja y echárselo a las mozas por allí por la plaza, ¿sabes? Y otros con un aguatocho que llamamos, de una caña hueca, con un poco de agua y ceniza, exactamente, y las poníamos la ropa pues perdida. Y luego por la noche pues nos reuníamos en una casa que teníamos para los quintos y ahí nos comíamos lo que nos daban, hasta que se terminaba, toda la noche íbamos allí de compañeros. Porque le está dando mucha vida al pueblo, lo primero, y lo segundo, que la gente colabora mucho, la gente joven está involucrada toda, porque cada día yo creo que les gusta más lo de hacerse su traje de cucurrumacho y de disfrazarse. Ahora llevamos unos cuantos años que salen un mogollón de chavalillos de 4 o 5 años en cuanto pueden andar, claro, porque salen inculcados de los padres, lo ven y lo disfrutan. Que es difícil de que se pierda la tradición porque veo que se están vistiendo críos muy jóvenes, que eso es bueno, claro, para que vayan cogiendo auge. ¿Qué significa? Pues un sello de identidad, ¿no? Aquí de Navalosa, de una cosa, una tradición tan antigua que se siga manteniendo. Ahora se celebra mucho, viene muchísima gente, muy bonito. Más que una fiesta, anda que este año no hubo, bueno, y todos los años, ha cogido mucha tradición. Nuestros antepasados han hecho que esto tenga el valor que tiene. Único y exclusivo de Navalosa. Mascarávila realmente, ¿qué ha sido para nuestros pueblos? Pues para el nuestro ha engrandecido nuestra mascarada, pero para otros pueblos nuestra mascarada ha ayudado a esos pueblos a poder recuperar algo que tenían totalmente perdido. Llega el carnaval a Pedro Bernardo y por sus empinadas cuestas suena el bullicio. Ya bajan uniformados los machurreros con su aire marcial, sus caretas serias, con sonrisa de madera y sus pañuelos negros a la cabeza. El machurrero da rienda suelta a la vara de mimbre, a la carrera en zigzag, provocando esa mezcla de terror infantil, alegría de la chavalería y satisfacción de un pueblo que ha sacado a tiempo del viejo baúl del carnaval a sus machurreros, a todo su cuerpo de ejército, dormido y olvidado desde las guerras de África, las guerras de nuestros abuelos. Pero es conveniente aclarar que los machurreros en Pedro Bernardo son una pieza más de otro carnaval, mucho más rico en tradiciones y en personajes, que ha sido debidamente estudiado en los últimos años. Yo de los machurreros, de haberlos visto hasta que no han empezado la asociación Siempre Viva, no los he visto nunca. El único recuerdo que tengo es que mi abuela Francisca, mi abuela materna, nos hablaba de los machurreros, que una vez era una señora que murió ya hace unos años, casi con 93 años. El único recuerdo que tengo es que ella me decía que pasó una vez mucho miedo porque los machurreros iban a pegarla de cuando era niña y se tuvo que meter en la iglesia.
Pues consiste en una tradición muy antigua que se visten con un traje tradicional de aquí del pueblo y consiste en salir por las calles dando como pequeños sustos con unas varas y unos cencerros haciendo un poquito de ruido por las calles del pueblo, para los niños pequeños, para la gente que lo vea. Pues me contaron mi tío que cuando él era joven, los chavales que iban a la mili pues se disfrazaban de esto para asustar a las mozas. Nos disfrazamos con el traje de machurrero y estuvimos por ahí con todo el grupo. Pues nada, que era una tradición que se hacía para también los de la mili y pues se vestían con máscaras que daban miedo, a mí de pequeña por lo menos me daba miedo, y con trajes de la mili. Y pues iban como asustando a los niños. En el Museo Etnográfico tenemos muchas cosas de nuestra historia del pueblo, como tal se dice el nombre, y estamos pendientes de inaugurarlo y por supuesto los machurreros tienen su sitio importante dentro del museo porque forma parte de nuestra historia. Nosotros decidimos recuperar la tradición de Pedro Bernardo más que nada porque se agotaba el tiempo, los informantes que nos quedaban ya eran muy mayores, la memoria se iba apagando y teníamos que preservarlo de alguna manera. Pero antes de los machurreros, la historia local nos habla de quintos, carreras de gallos y personajes que protagonizaban la cultura local desde el día de San Silvestre al carnaval. Guadalupe González recogió los testimonios y estudió esa parte de la intrahistoria de la mascarada en Pedro Bernardo. La careta pues se solía hacer de cartón, cada uno se la hacía con sus orificios para los ojos, para la boca, y pintarrajeadas de la forma más horripilante posible, con un pañuelo que cubría la cabeza y sujetaba la máscara a la cara, el gorro de soldado encima y sobre todo una vara de mimbre larga y flexible. Llevaban una máscara para no conocerlos, no se los conocía. De madera que tapaba todo, te dejaba la nariz y los ojos abiertos nada más, claro, y no se los conocía. Bueno, pues es que se vestían de militar y se ponían unas caras todas que eran bellas. Unas caretas feas, ¿no? Unas caras de palo y de eso, que negras, que estaban más feos que la otra. Y a cualquiera iban, las muchachas tenían las mocolillas allí, los que estaban conviviendo con ellas. Y ellas cortaban el dedo por donde querían. ¿A las muchachas? Sí, vaya de ellos. Y a los muchachos unos membrados que tú no veas, con mimbres que cogían, que se ponían así. Pues de los machurreros recuerdo que iban con vestidos de soldados y con una mimbre pegando a los niños que se arrimaban a ellos y con una careta. Machurrero, machaca el ajo en el mortero. No, iban más machurreros, iban por lo menos 10 o 12 o 20. De 40 años. Gente sí. Joven. Yo tenía cuando la guerra 12 años y yo no me vestí nunca de machurrero, era algo más, era gente de más edad. ¿Sabes? Y entonces mi padre pues le daba mucho pánico, dice que estos brujos que me las meten en un palo, que bueno, y nos metía todas adentro a la casa. Que está muy bien, que es un evento de recuperar tradiciones. Yo siempre digo que nunca se deben de perder las tradiciones ni la historia. Y la gran labor que está haciendo la Asociación Siempre Viva, Pedrito, en el tema cultural en el pueblo, en este caso con el tema de los machurreros, pues es bueno para el pueblo, turísticamente es bueno, y yo siempre digo que todo lo que se haga y atraiga turismo, porque no debemos olvidar nunca que Pedro Bernardo es un pueblo que principalmente vive del turismo. Recuperamos los machurreros en Pedro Bernardo, o por lo menos documentamos los retazos de memoria que quedaban, y inmediatamente después, unos meses después, contactamos con, por supuesto, con Navalosa,
pero también con nuestros vecinos de Casavieja, con el Fresno, que también tuvimos conocimiento de aquellas toras, y con, en fin, todos los pueblos que parecía que nos podían encajar en el proyecto. Siempre te llena de orgullo cuando ves a gente joven que sigue el tema de los machurreros, los hijos que van con los padres, se visten, los gusta. Lo que tengo en las manos es un artilugio que forma parte de una colección de juegos antiguos que tengo, de aquí de este pueblo, que aquí le llamamos peorro. Entonces lo que consiste es una especie de cerbatana que lo que hace es comprimir el aire. Se mete una bola en el extremo anterior, se queda ahí tapada y por atrás se mete otra y lo que hace es presionar el aire, comprimir el aire que ocupa este trozo de madera. Y este palito, que es un poco, que casi no llega hasta el final, lo que hace es sacar la bola primera y se queda la otra atrás, y en el momento de salir suena una explosión. Entonces los chicos lo utilizábamos aquí en el día de San Sebastián, en procesión. Me parece una tradición muy bonita, que es bonito que se conserve y que la conozca gente que también no sea del pueblo, y es algo bonito de ver. Porque me da mucho orgullo en vestirme de machurrero para el pueblo y para las personas mayores, como antiguamente, y para los chavales, que lo hago con él y me lo paso muy bien yo con ellos también. Porque es la tradición de los pueblos, las raíces. En mi caso, a mí me gusta mucho mi pueblo y sus tradiciones, y pues intento que se mantengan lo máximo posible. Me lo pasé súper bien, es una experiencia inolvidable y que lo repetiría toda la vida. Ya se escuchan las rondas, suena ya la sintonía de la rondalla por la calle arriba. Ya están en la plaza los forasteros y en la ermita los propios. Van a empezar las danzas en Piedralaves, la joya del folclore nacional que pone los pies en tierra a Mascarávila. Siglos manteniendo vivos sus bailes, sus danzas, cada una con sus partituras, su libreto, su historia compartida con los vecinos. Ya suena la ronda, ya bailan la jota. Ahí está, el maquilandrón. Ya se baila el rondón y las seguidillas. Son las danzas de Piedralaves que vuelven porque nunca se dejaron de bailar. Sí, para el pueblo sí, es el día más importante, claro. Tiene mucho folclore Piedralaves, ser de los pueblos de la zona donde más folclore tiene. Siempre éramos los más aplaudidos de todos los sitios, los bailes de Piedralaves eran especiales. Esto lleva toda la vida aquí. En Piedralaves no había martes de carnaval que todos los vecinos salieran a ver el maquilandrón, porque el maquilandrón y las danzas posteriormente nacen del carnaval. La historia es mi abuelo Cipriano García Gómez enseñaba a tocar los chavales del pueblo. Mi padre fue a aprender a tocar la guitarra, conoció a su hija, mi madre, Carmen García Domínguez, y se casaron. Y de ahí viene toda la familia, todos los hermanos, mi padre, todos dedicados a la música más o menos tiempo. Mi abuelo, que fue, yo creo, el patriarca de todo el folclore de Piedralaves. Bueno, bailábamos muy a menudo, íbamos a Avia varias veces. Estuvimos en la Feria del Campo, estuve en Salamanca, en Segovia, íbamos mucho de lo casero. Si mucha gente supiera todo lo que tiene el pueblo Piedralaves detrás, sería alucinante. Piedralaves, en el 34, grabaron en la Ronda, se grabó una zarzuela, que se estrenó en Barcelona, y estuvo no sé cuánto tiempo en primera plana. Luego se trajo a Madrid, todo eso no lo sabe nadie. Estoy seguro que si todo eso lo leyeran, la gente del pueblo alucinaría. Y la zarzuela se llamaba El Pinar.
Solamente por eso merece la pena leer todo lo que tiene el pueblo. Sí que el origen parece ser, porque el maquilandrón al final es un personaje maquilandrón, viene de maquilero, una palabra que viene de maquila, que es una palabra que se acuña a mediados del medievo y es una especie de impuesto, era una compensación a los molineros que se les daba por su servicio, porque es muy importante conocer de dónde el origen de la palabra maquilandrón. Lo que hacía era cobrar un impuesto, entonces un poco por ahí, como era no muy querido, pues se escenifica la destrucción y la muerte de él. Nosotros lo que hemos entendido siempre ha sido una representación de David y Goliat, ha sido lo que yo he entendido, claro, no me he metido a más profundidades. El maquilandrón representaba el mal. Entonces, en la plaza del pueblo se juntaban, por un lado, el carnaval, una fiesta pagana, y por otro lado, la cofradía, eso nos cuenta Pedro Anta en su libro, en la cofradía de la Veracruz con el pendón, el estandarte en blanco y negro. El maquilandrón en este caso representaba el negro, el mal, el carnaval, el carnaval, y por otro lado, los danzantes que vestían en aquel momento de blanco, porque yo a mi tío Alejandri, que fue un bailarín también, le he oído contar que en algún tiempo se bailaba con un traje blanco. Entonces, esos danzantes con el traje blanco representaban el bien y se hacía el baile, la danza en la plaza del pueblo y se le eliminaba al maquilandrón que representaba la fiesta profana. Pero concretamente el traje del maquilandrón, salvo en la última etapa como lo hemos conocido, no conozco otra identidad de él. Han ido pasando pues de generación en generación. La mayoría de los críos que bailan pues han bailado los padres. Empecé, me parece que con, no sé si 19 o 20 años. Fuimos las que empezamos a bailar en el pueblo. No sé si fue el año 48 o 49. De escuchar por la mañana a las 7 de la mañana, que yo vivía a retirar en un barrio que se llama Los Navarejos, venir tocando la ronda o hoy baila las danzas en el parque o en tal sitio, siempre una cosa especial, no se olvida. A los 14 años bailaban los que tenían 4 o 5 años más que yo, tenían 18 o 19 años, pero faltó uno. Iban a Talavera, a la feria de septiembre de Talavera, faltaba uno y me echaron mano a mí. Nosotros aquí en esta zona estamos muy influenciados por la zona de Madrid. Entonces por eso le tocan lauce y bandurrias y guitarras, porque está muy influenciado de la zona de Madrid. No como la zona de Ávila, la parte de arriba, que todos son dulzainas, flautas, tamboril y demás. Nosotros por eso es la diferencia de instrumentos. El cántaro siempre, el cántaro es fundamental. A diferencia que en otras zonas lo tocan con una zapatilla, aquí es soplado. Es la diferencia que hay, pero el cántaro siempre. Es el que da el cuerpo a la canción, es el que da los graves a la canción. Sin él, no hay música. Hay que hacer un honor a los músicos, porque sin cobrar nada, ellos sabiendo tocar, ellos teniendo práctica toda la noche, iban allí a ensayar. Y lo que tenían muy bueno los músicos, que se aprendía muy bien con ellos, era porque ellos se adaptaban al paso de los bailadores. Si iban tal, ellos corregían o aceleraban un poco más, en fin. Eran todos, las luminarias y las palomitas son muy parecidas, la música muy parecida, y había canciones que se han perdido un poco. Yo cantaba una que se llamaba Otro toro y olé,
que sigue todavía por ahí en el folclore y ahora se ha perdido un poco, creo que ahora se está recuperando otra vez. Más cuando yo con mi abuelo ha sido de ir a tocar a la ronda del pueblo que se hacía antiguamente, uno se sigue haciendo, se rondaba a las chicas por las calles del pueblo, por la noche, se empezaba por la noche y estaban toda la noche rondando. Se pagaba un dinero y los mozos a su novia la cantaban desde abajo, eso se sigue haciendo. Y las canciones siguen siendo las mismas que cuando yo empecé, que era un niño, sigue siendo lo mismo, ha cambiado muy poco. Hay jotas muy bonitas en España. Yo creo que la de Zaragoza es de las más bonitas, pero después de esa, la de mi pueblo, la de Piedralaves. La jota, como la jota de Piedralaves, muy poquito. El salero que tienen las chicas bailando, esa altura de baile, en muy poquitos sitios. Donde íbamos a tocar, siempre éramos los más aplaudidos de todos los sitios. Los bailes de Piedralaves eran especiales. Prácticamente todas llevan el mismo corte de música, pues todas vienen de las zonas del sur, las zonas penibéticas que se llaman. Entonces todas, casi todas, llevan el mismo corte de música. Lo único que unas tienen un tiempo u otro, más rápido o más despacio, pero prácticamente todos vienen a ser lo mismo. Pues el más impactante cuando salimos por ahí, aunque no se lo crea nadie, es el rondón, en los carnavales de siempre. Y es el que más gusta porque es el más rápido. La jota tiene unos cruces muy bonitos y todo esto, pero el rondón, los últimos pasos, se multiplican por 2 la velocidad, entonces llama mucho más la atención en los giros, sobre todo en los vuelos de los trajes y todo eso. Llama más la atención por eso, porque hay más giros, más rápidos. Porque es... Ya te vuelvo a decir, la raíz de nuestra fuerza que sale ahí de dentro. Eso no se puede nunca, nunca, nunca perder, nunca. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que debería de seguir funcionando. Sí. O sea, a mí me gusta cuando las veo bailar a las niñas, me da alegría, me recuerdo de cuando yo bailaba y me pongo a bailar. No va a faltar nunca eso, porque siempre las generaciones, yo empecé mi abuelo, lo que yo recuerde, a mi abuelo ya no sé quién le enseñó o quién no le enseñó, hemos seguido mi padre, siguió mi padre, nosotros los hijos, yo tengo mis nietas, tengo una nieta que tiene ahora 7 años, que ya está empezando con el mundillo ese del baile regional, de no sé qué, no sé cuánto, a cantar, eso no se va a perder, no se pierde, en los pueblos no se pierde eso.
Máscara Ávila ha abierto el camino, la portilla por la que regresa el pasado y por la que entrarán, no tardando, ritos, tradiciones y mascaradas que se han recuperado en distintas localidades de la provincia de Ávila. Bueno, pues en la tarde de Reyes los niños del pueblo salen a buscar con cencerros en las manos, van a sonarlos a los gamusinos. Los gamusinos, que en otros pueblos son pues personajes que nadie conoce, que sí es como el hombre del saco y tal y esas cosas, pero en mi pueblo no, en mi pueblo los gamusinos existen y existen de verdad. Cada gamusino tiene su atuendo, normalmente suelen ir con capas, con capucha cubierta la cabeza y una vara para atizar, pero también van con mantas, con látigos o trallas de las caballerías. Llevan un cuerno que le hacen tocar para llamarse unos a otros y así consiste la tradición. Claro, ¿qué pasa? Que cuando los niños, llevando los cencerros, lo suenan, al final encuentran a los gamusinos los están esperando y cuando los ven los gamusinos pues los dan un par de barduscazos, un tirón de orejas y los muerden también. Pues mire, la vaquilla, pues lo más grande que ha habido en Burgos y en toda la zona. Esta da unas fiestas terribles. Y bueno, la gente iba por las calles, iba vaca barrosa, que no vale una cosa. Cogían uno de un lado y otro de otro de la soga, la enredaban a los cuernos, a la vaca y como que la mataban. Ojalá que los jóvenes se animen y sigan la tradición que hay de los pueblos. Me parece estupendo. Bueno, en este momento está prácticamente recuperado. Sí que nos falta mucho auge y mucho en el sentido de que necesitamos personas que quieran realmente trabajar por la tradición. Entonces es un poquito complicado. Nosotros tenemos una asociación muy pequeñita, como de unas 12 personas, que realmente queremos trabajar. O sea, que no estamos tanto para pasárnoslo bien, sino para recuperar esas tradiciones. Somos todos como un árbol, cada pueblo es una ramita y es imprescindible que haya una persona, 12 en un pueblo que ayuden a que esa ramita del árbol siga adelante y que se siga manteniendo, porque la cultura al final es un árbol. Lo que pretendemos ahora es que nuestros hijos, que yo tengo una hija de 8 años y de las 12 socias que somos hay niños ya de 8 o 9 años, que lo hayan retenido en la retina por si otra vez se vuelve a perder, ¿no? Y siempre animamos a todo el mundo, sea de la edad que sea, que se vista con nosotros de morrangos y que lo interprete. Se juntaban en una casa, salían una semana entera, todos los quintos. Salían a pedir con un burriquillo y un serón y les daba a la gente chorizo, morcilla, de lo que había en las casas. Corrían la vaquilla, por ejemplo, se hacían un armazón con unos cuernos y tal, la cubrían con una tela, esa tela luego la subastaban y el que se quedaba era sacar dinero para las juergas y para todo eso. Se vestían de harapajo, de ropas viejas, cubriéndose la cara, o bien se cubrían con cartón o con algún ropaje viejo que se tapaban la cara. Generalmente eran los que llevaban el cotarro, ellos eran los que lo preparaban, los quintos y las quintas, y esa semana de carnaval eran ellos los protagonistas y lo que realmente manejaban todo y lo planeaban todo. La nanita se hacía con ropa vieja, se rellenaba de paja y tal, y se hacía pues de un simbolismo de una mujer y de un hombre, como si fuera una pareja o el matrimonio. Entonces le hacían los quintos, también en esta fiesta que estamos hablando, más o menos en los carnavales, le hacían y generalmente hacían una nanita. Luego el nanito era darle una compañía a la nanita. La mascarada en Guisando se perdió ya hace unos 80 años, estamos todavía con una labor de investigación de cómo podía ser exactamente, y se le denominaba vestirse de morrandangas. Las morrandangas estaban asociadas a las fiestas de carnaval y bueno, no ha quedado ningún documento gráfico
o escritos sobre las morrandangas. Todo lo que tenemos son testimonios orales, además de gente que ya se fue hace años. Y lo que sí que sabemos, y eso sí que lo tenemos documentado, que en Guisando se celebra el carnaval por lo menos desde el siglo XVIII. Sencillamente lo que hacían era vestirse de una forma desordenada, caótica. Las mujeres, por ejemplo, se ponían las enaguas encima de la falda, se ponían el viso o combinación encima de la blusa, del jubón, el mandil, el delantal, en vez de ponérselo delante, se lo ponían detrás. Y luego, eso sí, todas se tapaban la cara, la nariz y la boca se la tapaban con un pañuelo y el pelo también se lo tapaban con un pañuelo, es decir, que lo único que dejaban descubierto eran los ojos. Empezamos, ¿no?, con este trabajo como una forma de aproximarnos a las celebraciones de las vaquillas, que sabíamos, ¿no?, que al margen de, por ejemplo, la vaquilla de mi pueblo, de Navaluenga, conocíamos de que existían más pueblos que tenían este tipo de expresiones culturales, ¿no? Es cierto que las características de las vaquillas pues consisten en el armazón de madera provisto de los cuernos, de la careta de la vaquilla, luego pues va cubierto de pelas o de pieles y se debe, ¿no?, pues a lo que, por ejemplo, dentro del mundo de las mascaradas se concibe a la vaca, ¿no?, al animal, como símbolo de esa tierra nutricia, ¿no?, de esa fertilidad que en el periodo invernal, que es al final donde se desarrollan este tipo de manifestaciones, pues era como la llamada, ¿no?, a esa fertilidad de nuevo de los campos, de la agricultura, y por lo tanto de ahí que sea la representación grotesca, en este caso, de un animal, ¿no?, de la vaca. Hay que tener en cuenta que eventos como Mascarávila cada año han movido a más visitantes, a más personas, y por lo tanto se abre una oportunidad turística, si se quiere ver así, para toda nuestra zona. Mascarávila es el envase sonoro de la música de siempre. Es la fresquera donde siguen vivas todas las señas de identidad del carnaval. Mascarávila es el arcano de los viejos ritos de la máscara, que vuelve de la noche de los tiempos. Mascarávila es la garganta de un río lejano que ha vuelto para despertar la ilusión a los pueblos, para devolver a los niños el miedo dulce y la alegría y el espectáculo y una sonrisa a los mayores que nunca pensaron que volverían a ir de carnaval. Mascarávila es la fuerza de sus danzas y bailes, que en una espectacular puesta en escena, bellísima coreografía, sigue sobrecogiendo por su ritmo acompasado, sorteando con los pies y las manos intrincados trenzados, al son de esos chasquidos de castañuelas y palos en esa danza del paloteo, la más genuina de las danzas ibéricas. Mascarávila es la nueva casa del machurrero, del cucurumacho, del jarramacho, del zarramache y de las toras. Sus puertas siguen abiertas.